Bien, seguimos entonces. Vamos a dar paso al segundo bloque. Por favor, vamos a dar paso, al segundo bloque del curso, en el que vamos a hablar básicamente de los contratos del artículo 83 de la LOU. Como se ha dicho en la presentación esta mañana, es cierto que después de 13, el 13º curso y 12 seminarios, son muy escasos los temas de los que puede ser que no hayamos tratado todavía. En todo caso, nos pareció idóneo y oportuno hablar de este asunto, de los contratos del artículo 83, entre otras cosas porque probablemente es un tema del que se ha hablado mucho pero no se ha escrito tanto. Al cargo de la ponencia va a estar Rafael Caballero, que voy a empezar casi por el final. Es letrado del Tribunal Constitucional desde un tiempo muy reciente, no sé si hace semanas. Además, es profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid. Su currículum es conocido, en todo caso, generalista. Yo creo que cuando lo he repasado han sido muy pocas las cosas del derecho administrativo que no ha tocado, desde la generalidad hasta la especificidad, tanto en publicaciones, en libros, capítulos, artículos, en todas las revistas de prestigio del ámbito del derecho administrativo y también en las tareas de gestión, básicamente o casi siempre asociadas a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y, en concreto, en la sección departamental de Derecho Administrativo, siempre en la Universidad Complutense de Madrid. El enfoque que Rafael va a darnos en su exposición será desarrollar aspectos relacionados con el antiguo artículo 11 de la LRU, hoy artículo 83, pero no solamente quedando en el 83, sino también probablemente haciendo alguna incursión en el 84. Yo creo que el título de la ponencia es ya un desafío y un guiño a lo que puede ser su contenido. Lo tenéis en pantalla. Su ponencia se refiere al alcance, las posibilidades y la evolución de las previsiones del artículo 83 de la Ley Orgánica de modificación de la LOU. Cuando yo tenía un poco más de pelo y un poco menos de barriga, mis destinos chocaron con la OTRI, donde estuve en la OTRI de la Universidad de Málaga durante casi 10 años, ¿no? Y alguna incursión jurídica, siempre bajo los auspicios de la sectorial de I+D de la CRUE, alguna incursión jurídica, sí que fuimos haciendo sobre las disquisiciones básicamente desde el principio, ¿no? Desde la propia naturaleza jurídica de los contratos, de los entonces llamados contratos de investigación, de los contratos del artículo 1145 de la LRU, de las consecuencias de sus implicaciones con el régimen de incompatibilidades del personal, del asesoramiento a veces a los investigadores y a los profesores, que era un poco como la materia de recursos humanos, ¿no? Normalmente desde los recursos humanos y también desde las OTRIs, el mejor consejo a veces que se podía dar a un profesor cuando era amigo era decir: lo mejor que puedes hacer es preguntar nada, porque si preguntas vas a tener que hacer un contrato de investigación, de la misma manera que los recursos humanos, cuanto más se pregunta a las unidades de personal, peor parado sale el preguntante, ¿no? Pues sobre todas las materias relacionadas con el artículo 83, primero 1145 LRU, 83 de la LOU, yo creo que tenemos ya la perspectiva histórica, ¿verdad?, el tiempo suficiente como para hacer valoraciones acerca de cuáles son precisamente los aspectos que se van a resaltar, el alcance, las posibilidades y la evolución, desde el doble punto de vista, no solamente desde el punto de vista del propio investigador, el profesor investigador, sino también desde el punto de vista de la afluencia, en su caso, de recursos hacia las universidades. Por eso decía antes que probablemente Rafael citará en su exposición no solo el 83, sino también el 84 de la LOU. Yo creo que lo importante de todo esto es escucharle a él y no a mí. Como este bloque es unipersonal en cuanto a la exposición, el procedimiento yo creo que es muy fácil de deducir. Vamos a escuchar su ponencia y después entablaremos el debate que sea necesario o conveniente a vuestro juicio. Tenemos
Estamos relativamente dentro del horario porque solo hemos perdido el cuarto de hora de cortesía, con lo cual yo creo que podemos cumplir fielmente con las obligaciones del cargo y con el tiempo atribuido y terminar en hora la ponencia. Así que, Rafael, cuando quieras. Pues muchas gracias, Fernando, por tu presentación. Muchas gracias a la asociación por la invitación que me ha cursado para estar hoy aquí con ustedes. Quiero empezar diciendo que este es mi primer contacto con esta asociación para el estudio del derecho universitario y aunque tiene una trayectoria ya dilatada, pero es una realidad que celebro porque me parece muy necesaria en este derecho tan cambiante que tenemos y concretamente aplicado al sector universitario, sobre todo también a raíz del proceso de Bolonia y todas estas adaptaciones, y exigen pues, ese foro de reflexión y hay muchas cuestiones para levantar y para tratar. Y yo, pues encantado, además veo que es una asociación muy prolífica, ¿no?, en las publicaciones luego de los cursos, de las ponencias, de las intervenciones, y eso, la letra impresa, es también necesaria. Respecto del tema que a mí me ocupa, quería hacer 3 precisiones previas antes de entrar en él. La primera es que, como en todo tejido, tiras de una hebra y van saliendo otras cosas. Me refiero a que, aunque el objeto es acotado, el artículo 83, efectivamente, tirando de estos contratos y de las posibilidades de compatibilidad con actividades externas del profesorado universitario, van saliendo todo otro tema, otra serie de cosas, como son las propias retribuciones del profesorado universitario o el régimen de compatibilidades, incluso el propio modelo de universidad, qué son los títulos propios, o que, en fin, van saliendo como muchas otras cosas al hilo de eso. En segundo lugar, creo que además este artículo 83, o esta cuestión tratada en el artículo 83, es un tema testigo que manifiesta muy bien la evolución de la universidad en estos últimos decenios, desde la LRU del 83, cómo vamos evolucionando hacia un sistema que va en esa línea de abrir cada vez más posibilidades, ¿no?, de potenciar la interrelación universidad-sociedad, universidad-sector productivo y combinar. Y eso se plasma en este artículo que ha ido evolucionando por adición, no tanto por reforma, sino por incorporación de elementos que van particularizando o enriqueciendo las posibilidades. Y la tercera precisión es que, lógicamente, estamos hablando de universidades públicas, puesto que el artículo 83 se inserta en un título aplicado a la financiación de las universidades públicas. Es evidente que todas las universidades, las públicas y las privadas, pues tienen actividad investigadora y que esa actividad investigadora puede producir unos rendimientos, pero el contexto de la regulación que vamos a afrontar se refiere a las universidades públicas. En cuanto… bueno, como bien ha explicado Fernando, me parece que el esquema de mi exposición hay una primera parte donde lo que pretendo es contextualizar el precepto, tanto en la vertiente espacial como en la temporal. En la vertiente espacial me refiero a su ubicación dentro de la LOU o de la LOM Law, y temporal, pues lógicamente la evolución que este precepto ha tenido. Y luego ya, en una segunda parte, pues hablaremos del contenido, y al hablar del contenido creo que se puede destacar esa dimensión individual y la dimensión institucional del precepto. La dimensión individual es, como bien ha dicho Fernando, el interés del profesor por poder realizar otra serie de tareas, ¿no?, externas a la universidad, y la dimensión institucional es también esos posibles juegos simbióticos entre la universidad y sus investigadores o su profesorado, con esa capacidad de vender productos hacia afuera para poder beneficiarse de ello, ¿no? Bueno, entrando, por tanto, en el contexto, podríamos decir, espacial, aquí habría que tratar, para ubicar este precepto, este artículo 83, pues tenemos que tratar o hacer referencia a 2 títulos de la LOU, de la LOM Law. Uno es el título 11, que se refiere al régimen económico y financiero, pero también está en juego el título 7º, que es relativo a la investigación. Respecto a lo primero, ¿no?, la financiación de las universidades. Este título 11º pues, se abre con una apodíctica afirmación donde se dice que se garantizará que las universidades dispongan de los recursos necesarios para un funcionamiento básico de calidad.
Es una misteriosa garantía porque se establece en sentido impersonal, sé, ¿quién es sé? Entendemos, ¿no?, que sobre todo es la comunidad autónoma, ¿no?, quien está detrás de las universidades públicas, ¿no? Pero no ha sido valiente el legislador para concretar, ¿no?, sé, y además en futuro, ¿no?, se garantizará. Bueno, está claro que las universidades públicas no son dependientes, no son autosuficientes en cuanto a los recursos que generan. Bueno, y tampoco hace falta que lo sean. Dice la propia Ley Orgánica de Universidades que prestan un servicio público, el servicio público de la educación, y los servicios públicos no tienen por qué ser necesariamente rentables, aunque eso sí, por supuesto, pues hay que manejar con responsabilidad, transparencia, eficiencia, pues esos recursos públicos. Pero en esa línea, todo lo que vamos a decir aquí sobre la investigación y la posibilidad de generar recursos a partir de la investigación, pues tiene mucha importancia. Los recursos de la universidad, pues por un lado, las universidades tienen un patrimonio y por otro lado tienen unos ingresos presupuestarios. El patrimonio no es nada desdeñable, el patrimonio, estamos en un edificio excelente, ¿no?, pero es un patrimonio afectado. Las universidades públicas españolas pues son titulares de esos bienes de dominio público vinculados a la prestación de ese servicio público y, aunque pueden ser también titulares de bienes patrimoniales de los que obtengan algún tipo de rendimiento, pero no son fuentes importantes de recursos. En esa línea, de todas formas, en el artículo 80 de la LOMLOE, cuando se habla del patrimonio, se ha añadido en el año 2011 un apartado 5 diciendo que forman parte del patrimonio de la universidad los derechos de propiedad industrial y de propiedad intelectual de los que sea titular como consecuencia del desempeño por el personal de la universidad de las funciones que le son propias. Luego, hay una parte de ese patrimonio, aparte del patrimonio inmobiliario, el patrimonio intelectual, ¿no? Y ahí es verdad que, aparte de las invenciones o las patentes o los productos concretos que se puedan derivar de esa actuación, debemos de considerar que las universidades tienen un enorme potencial, tienen un capital humano espectacular. Gran parte del capital intelectual del país pues, se congrega en torno a las distintas universidades. Junto al patrimonio están los ingresos presupuestarios, ¿no? Básicamente, pues, las universidades tienen… bueno, claro, tengo que avanzar un poco sincronizadamente, perdón, con la presentación, ¿no? Entonces, las universidades se nutren, tienen tres fuentes principales. La primera pues, es el llamado capítulo 3, pues lo que ingresan por sus matrículas, sobre todo, dicho en términos técnicos, precios públicos y en general tasas, ¿no? El capítulo 4 estaría integrado por esa transferencia de capital que reciben transferencia corriente que reciben de la comunidad autónoma respectiva, sustancialmente. Y luego estaría el capítulo 7, donde se encontrarían pues, todas estas transferencias de capital que se reciben tanto del sector público como sector privado, pero que son esos recursos externos que se allegan por la propia actividad de la universidad. Bueno, es imposible que sean capaces de analizar esto, salvo que tengan vista de Superman. Yo en esta diapositiva lo que he recogido han sido los presupuestos de las universidades públicas madrileñas para este año, 2015, donde están, claro, sintetizados pues, los ingresos que reciben por ese capítulo 3, capítulo 4, capítulo 7. Debajo, al final, pues también es explicitado el presupuesto total de la universidad, el número de alumnos y el equivalente, la transferencia que recibe por alumno en cada una de esas universidades, ¿no? La Complutense, la Autónoma, la Politécnica, Alcalá, Carlos III, la Rey Juan Carlos. Bueno, más o menos… Como digo, es imposible que lo vean, pero, en fin, si se fían de mí, les puedo decir que los precios públicos representan en las universidades… Tomo las universidades de Madrid, son las de mi entorno, yo vengo de la Complutense, aunque evidentemente el estudio lo podíamos hacer más amplio, pero creo que es algo representativo. Los precios públicos en las universidades madrileñas representan los ingresos entre el 20 y el 40% del presupuesto. Luego hay una variación importante, ¿no? Por unas o por otras. La transferencia corriente de la comunidad autónoma representa entre el 50 y el 60% de sus recursos. Y, finalmente, esas transferencias de capital por investigación, proyectos de investigación, artículo 83 y demás, representan entre solo el 2,5% o el 14% de ese presupuesto.
Aquí, bueno, con los colores he intentado, aquí estaría en el capítulo 7º, claro, el objeto central de mi atención, ¿no? Porque si nos fijamos en lo que reciben las universidades por matrícula o por transferencia de la comunidad autónoma, sobre todo nos da la idea del tamaño de la universidad. Universidades muy grandes pues generan muchos recursos por ese motivo y generan también, y la transferencia consiguiente de la comunidad autónoma también lo es. Debo decir que el tamaño importa. He leído hace poco un artículo a efectos de la investigación y del rendimiento de la investigación. Un artículo de Luque Martínez en la Revista Española de Documentación Administrativa, donde analiza la producción científica de universidades españolas en el primer decenio del siglo XXI. Y llega a la conclusión de que universidades grandes producen, también, no solo en términos absolutos, sino también relativos, tienen mejores indicadores que las universidades pequeñas, por encima de otros factores como puedan ser la antigüedad o, por ejemplo, la relación, la ratio profesor-alumno de la universidad. En cualquier caso, dentro de este capítulo 7º de ingresos por motivo de investigación, habría que desglosar lo que se refieren a proyectos que, sobre todo, la primera parte son proyectos de investigación que se reciben del Estado, de la comunidad autónoma, que se reflejan ahí como artículos 70 y 75, y lo que nos interesa a nosotros es el artículo 77, que paradójicamente se refiere al artículo, a los ingresos vía artículo 83 de la LOMLOE, ¿no? Como ven ahí, la Universidad Complutense tiene en su presupuesto casi 7 millones de euros en el ejercicio actual por este concepto, que básicamente es artículo 83. Y representa un 1,35 de su presupuesto. La autónoma no llega al millón de euros. La Politécnica pensaba que iba a estar mayor, por encima, ¿no? Es 1.600.000. Y llama mucho la atención la Carlos III, que teniendo un volumen mucho más pequeño, ingresa más recursos, 7,5 millones, lo que representan, por ese motivo, casi un 5% de su presupuesto. Y en la Rey Juan Carlos no hace constar, o no sé, bueno, a veces, también es verdad que a lo mejor los criterios con los que se aplican las partidas presupuestarias en las universidades no son los mismos, pero por lo menos nos da una idea, una foto de por dónde andan las cosas. A lo que voy es que hay universidades como la Carlos III que casi un 15% de sus recursos los ingresa vía esa investigación que hace llegar recursos del exterior, y por debajo pues hay otras universidades que están en el 2,43, la Complutense en el 10 y por encima están casi todas las otras, la Autónoma y la Politécnica, ¿no? Bien, en cuanto a lo segundo, en cuanto a la investigación, tendríamos que hacer referencia a ese título 7º de la LOMLOE. Sabemos que la investigación es un derecho y un deber de los profesores universitarios, como el de los estudiantes es estudiar, que es también derecho y deber, y que se verifica a través de grupos de investigación. Dice la LOMLOE que el objeto social exclusivo de las universidades debe ser la investigación, la docencia y el estudio. Esa investigación se vehicula sobre todo a través de, como digo, grupos de investigación, departamentos e institutos de investigación. Dice la LOMLOE también, en una previsión que se ha introducido en 2007, que tiene que intentar hacerse compatible las tareas investigadoras y docentes, permitiendo el primar unas u otras. Es decir, introduce esa posibilidad de flexibilidad que hasta ahora era como muy rígida, todos aplicados a la misma plantilla o esquema de funcionamiento. Me interesa más destacar, ya dentro de ese título 7º, el artículo 41.1, que habla de los objetivos de la investigación, porque resalta mucho esa necesidad de conexión con el sector productivo o con el ámbito, con la sociedad, en definitiva. Dice que la universidad desarrollará una investigación de calidad y una gestión eficaz de la transferencia del conocimiento y la tecnología con los objetivos de contribuir
dice, al avance del conocimiento y al desarrollo tecnológico, a la innovación y a la competitividad de las empresas, a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, al progreso social y económico, al desarrollo responsable, equitativo y sostenible y a la consecución de la igualdad. Bueno, y ya más en concreto, dentro de este amplísimo artículo 41, se hace referencia al artículo 83, diciendo que habrá una especial vinculación con el sistema productivo mediante la creación de empresas de base tecnológica. El artículo 83 es conocido sobre todo por esos contratos que celebran los profesores, pero ahora se ha añadido una segunda parte que son la referencia a las empresas de base tecnológica y a la posibilidad de pedir una excedencia por parte de los profesores universitarios temporal para dedicarse full time a esas empresas de base tecnológica. Y por último, en el artículo 41.3 se hace referencia a investigación y movilidad, esa necesidad de facilitar que los investigadores precisamente ocupen puestos en la universidad, pero también dediquen tareas puedan dedicar tareas fuera de la misma. Bueno, también quizás destacar, ¿no? Se dice que la transferencia en la LOMLOE es un servicio social del PDI. Esa investigación, esto es importante, la LOMLOE cada vez incorpora más esa visión de la investigación como algo que no puede quedar en sí, encerrada en sí misma, sino que tiene que abrirse, dirigirse a la sociedad. Bueno, en cuanto a la evolución temporal de esta regulación, pues los 4 pasos que hay que tocar serían, el primero es el propio artículo 11 de la LRU del año 83, después se aprobó la LOU en el año 2001 con ese artículo 83, que luego ha sido enriquecido con esto de las empresas de base tecnológica en el año 2007 y finalmente creo que hay un cuarto paso que es el de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, que enriquece y amplía todavía más ese marco como vamos a ver a continuación. Bueno, respecto del artículo 11 de la LRU del año 83, pues estamos hablando de un contexto en el que la investigación se ve como se defiende que la universidad debe ser un espacio para la investigación pura, como que es un elemento contaminante, ¿no? La difusión o el sacar provecho de la investigación mediante empresas o sacándola fuera de la sociedad. Aunque de todas formas hay instituciones como la Fundación Universidad Empresa, que empieza ya en los años 70 a trabajar en esto, y que promueve pues, los COIE y estas cosas. Pero nosotros vemos de manera como muy extraña esto que aparece en universidades americanas, como la Kellogg University, puesta en marcha por los hermanos que lanzaron esa empresa, la gran empresa de cereales, ¿no? Todo un imperio. Bueno, en ese contexto se aprueba la LRU, el artículo 11, que dice que los departamentos y los institutos universitarios y su profesorado, a través de los mismos, podrán contratar con entidades públicas y privadas o con personas físicas la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así como el desarrollo de cursos de especialización. Los estatutos de las universidades establecerán el procedimiento para la autorización de dichos contratos. Bien, y que los estatutos regularán las condiciones. Bueno, después de la LRU, en el año 86, se aprueban algunas reformas legislativas importantes, como la Ley de Patentes del año 86, que contiene un artículo 20, donde se refiere pues, a esa posibilidad, ¿no? de patentes universitarias, en las que el profesor es el inventor y la patente corresponde a la universidad. Esto ya va volviendo, pero no sé si al acercarme mucho lo estropeo, ¿no? Bien, también en el año 86 se aprueba, en el año 87 se aprueba la Ley de Propiedad Intelectual, ahora rige pues, el texto refundido del año 96, y en el año 86 se aprueba la Ley de Fomento y Coordinación de la Investigación Científica y Técnica, ley que toma el mismo título de la competencia exclusiva del Estado, establecida en el artículo 149.1.15 en esta cuestión de la investigación, y que ha sido reemplazada por la Ley de Ciencia de 2011.
Bueno, en el año, a continuación, se aprueba, en el año 2001, se aprueba la vigente Ley Orgánica de Universidades, en un contexto en el que se ha avanzado bastante, se ha celebrado la Cumbre de Lisboa, que proyecta pues, esa construcción de una Europa del conocimiento y que sea competitiva, y que promueve pues, ese mejorar las condiciones para toda la actividad de I+D, para que se promueva la tecnología punta dentro de la universidad. Unos pocos años antes, el Libro Verde sobre innovación de la Comisión Europea destacó lo que se llamaba la paradoja europea, donde hacía un análisis diciendo que llama la atención que la investigación en Europa es buena, es de nivel, tenemos investigadores importantes y producen, y en cambio el rendimiento de la investigación es muy inferior al que se obtiene en Estados Unidos o Japón. Eso le llevaba a hablar de esa paradoja y por eso la transferencia se ha convertido en algo capital en esa regulación de la investigación y en su plasmación en estas regulaciones. Precisamente en este mismo año, 2001, mediante la Ley de Medidas de Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado para el año siguiente, para el año 2002, se aprueba, respecto de las OPIs, los organismos públicos de investigación, la posibilidad de que sus investigadores pidan licencias, una especie de excedencia, no retribuidas, con un plazo máximo de 4 años, con derecho a conservar el puesto de trabajo. Es un precedente de lo que luego veremos incorporado en el artículo 83 de la LOMLOE. Bien, aquí en la diapositiva lo que he hecho ha sido subrayar las innovaciones. Al aprobarse la LOE en el año 2001, se conserva básicamente el artículo 11 de la LRU del 83, pero se añade lo que está allí subrayado. Se incorporan los grupos de investigación. Ya no solo es a través de esos contratos, no solo a través de departamentos o institutos, sino también a través de grupos de investigación. Y se permite también que pueda ser a través de órganos, la contratación a través de órganos, centros, fundaciones o estructuras organizativas similares de las universidades. También se incluyen a las universidades como propio objeto de contratación, es decir, ese contrato externo, vía artículo 83, que se haga con una universidad. Y se incorpora también, junto al desarrollo de enseñanzas de especialización, que permitía realizar ya la LRU, que sea también para actividades específicas de formación. Lo siento. Claro. Soy el culpable. Bueno, añade aquí que los estatutos de las universidades, como ya se preveía, son los que regularán, concretarán ese marco, pero añade que de acuerdo con las normas básicas que dicte el Gobierno, normas básicas que yo sepa no han sido dictadas. Seguimos teniendo el mismo desarrollo de este artículo 83 reglamentario que había con la LRU del año 83. Y que, en principio, pues sigue vigente, como veremos a continuación. Bueno, el siguiente paso sería, en el año 2007, se conserva toda la primera parte del precepto, los dos apartados, tal como conocemos, los contratos del artículo 83, y se incorpora la referencia a las excedencias en empresas de base tecnológica. La posibilidad de que el investigador que ha dado con un hallazgo relevante, que da lugar a una patente que sea explotable, pues pueda dedicarse a esa patente a través de una empresa de base tecnológica y tiene derecho a una excedencia de hasta 5 años, pasados los cuales puede seguir en excedencia, pero ya pasaría al tipo de excedencia para asuntos propios. Bien. Aquí lo que ocurre es que, como vemos, se van potenciando esas posibilidades de apertura externa y paralelamente entramos en un periodo en el que los recortes han sido muy fuertes y especialmente en investigación, debido pues, a la crisis económica. En estos años, según dice la Confederación de Sociedades Científicas de España, se ha reducido en un 40% la inversión en I+D. Con lo cual, pues eso se hace resentir en todo el sistema. Ahora bien, paralelamente a esto,
Creo que también se percibe en estos años, o con esta evolución, un incremento cada vez mayor de inversión privada en I+D. Es decir, de conseguir que empresas pues eso, contraten con las universidades contratos de estas características. Bueno, y en esta línea, pues como vemos, se fomenta la apertura al exterior y esa expresión del emprendedor o el emprendimiento como posibilidad que se quiere hacer compatible al investigador con su labor de investigación. El último paso sería la Ley de Ciencia. En el año 2011 se aprueba esa Ley 14/2011 de Ciencia, Tecnología e Innovación y recoge con toda normalidad incluye a las universidades como organismos de investigación junto con pues, los organismos públicos de investigación conocidos que pueda impulsar tanto el Estado como las comunidades autónomas. Dentro de la normativa de la Ley de Ciencia, que es aplicable a todos ellos, organismos públicos de investigación y universidades, están estos artículos 17, 18 y 19, que contienen prescripciones muy interesantes. El artículo 17 es muy extenso, contiene, en general, quiere potenciar esa movilidad y recoge dos figuras de excedencia posible para quienes trabajan en universidades o en estos organismos, de excedencias para trabajar en agentes públicos de ejecución o en agentes privados de ejecución. Bueno, en el sistema español de ciencia y tecnología se distingue entre agentes de financiación y agentes de ejecución. Agentes de financiación pues son todos los que ponen dinero, las administraciones públicas, ¿no? El Estado, y agentes de ejecución pues son los que lo desarrollan. Y entre ellas, claro, lógicamente están las universidades. Pero también permite, por tanto, que personal de las universidades vaya a otros agentes públicos o privados de investigación o internacionales. Y, bueno, también se regula en ese precepto una serie de las estancias formativas de investigación. El artículo 18, que también es aplicable al ámbito nuestro y lo vamos a ver, permite prestar servicios en sociedades mercantiles que se dediquen a la investigación en régimen de dedicación a tiempo parcial. Y, por último, está la colaboración científica y tecnológica. Precisamente para poder, lo que hemos llamado agentes de financiación, pues un ministerio, el Ministerio de Educación, poder fichar científicos del sector productivo precisamente para diseñar sus políticas científicas o sus tareas de programación del apoyo al I+D+I desde los agentes públicos. Bien. Bueno, respecto de... Entonces, con esto hemos contextualizado, toda esa primera parte de la exposición, contextualizado el artículo 83, tanto en su dimensión de evolución normativa como en su inserción dentro de la Ley Orgánica de Universidades e incluso en conexión con otros textos normativos. En cuanto al contenido de esa regulación, como digo, pues por un lado podemos atender al régimen jurídico de las condiciones en las que se puede realizar esa colaboración con otros empleadores por parte del profesor universitario, y por otro lado está la dimensión institucional, que son las posibilidades de obtener rendimiento patrimonial de ese patrimonio intelectual del que tienen abundante las universidades. Dentro de esa dimensión individual, antes de entrar en el detalle, me gustaría hacer dos referencias al régimen de dedicación y de compatibilidad del profesorado universitario y al régimen de retribuciones. Bueno, podemos decir sin duda que la universidad es una amante celosa que quiere pues, tener con exclusividad, ¿no?, su relación con el investigador y por tanto, pues, no se deja fácil compartir, ¿no?, con otros amores. El punto de partida es esa dedicación a tiempo completo que prevé como tendencia general el artículo 68.1 de la LOMLOE, aunque evidentemente es posible la dedicación a tiempo parcial. Hay universidades que incluso
han hecho esta referencia en sus estatutos, ¿no? La Universidad Carlos III establece la exigencia, ¿no?, de que titulares y catedráticos, por supuesto ayudantes, ¿no?, lo exige la ley, pero también titulares y catedráticos lo sean a tiempo completo y lo proclama como principio rector de su institución. Bueno, aquí el problema es que la dedicación del profesor universitario no está del todo definida, aunque es verdad que se ha dado una vuelta de tuerca muy importante con ese Real Decreto Ley 14/2012, que reforma, entre otros aspectos, ese artículo 68 de la LOMLOE y establece esas horquillas que conocerán, ¿no?, de dedicación en función de los sexenios vivos que tienen, o acumulación de sexenios que tienen los profesores universitarios, y esa posible dedicación, bueno, dice la ley, con error probablemente, pues habla en términos de dedicación en créditos, ¿no?, de 16, 24, 32 créditos, ¿no?, cuando debería de hablar en horas. Pero la realidad es que si la jornada laboral de una persona anual pues son más o menos esas 1.800 horas, aunque apliquemos estas previsiones del Real Decreto Ley, el Decreto Ley solo condiciona pues esas 160, 240 o 320 horas anuales. Es verdad que para dar esas horas de clase y tutoría pues hace falta toda una preparación y demás, pero eso no está estandarizado o no está regulado, por lo menos a nivel general. Bien, en cuanto al régimen de incompatibilidades, tendríamos que irnos a la Ley 53/84, que es la que regula esta cuestión, y en su artículo 19 hace referencia a actividades que son compatibles con el desempeño de un puesto en el sector público. Dentro de estas, yo destacaría estas que tienen que ver más directamente con el quehacer del profesor universitario. Entonces, en ese artículo 19 se hace referencia a conferencias y seminarios, podríamos decir con carácter suelto. También está el tema de los cursos de formación, el tema de los títulos propios, que tienen una configuración específica. Están también las publicaciones, los derechos de autor que se derivan de. Están los premios que uno puede obtener por el desempeño de su actividad y estarían también los contratos del artículo 83. Estos no se mencionan en este precepto, en este artículo 19. Estoy haciendo una interpretación integrada. ¿Qué es lo que puede, qué actividad externa que obtenga rendimientos le es permitido al profesor universitario? Pues más o menos este sería el censo. ¿Cuál es el límite? Que tenga que pasar a dedicación a tiempo parcial o, por supuesto, que pida una excedencia, ¿no? Y en ese caso ya es compatible con otros desempeños profesionales. ¿Con qué límite? Pues nos dice el artículo 19 de la Ley de Incompatibilidades que en el caso de conferencias, seminarios y, por tanto, por extensión a los cursos de formación, títulos propios, el límite estaría en esas 75 horas anuales. En cambio, publicaciones y premios no tienen límite. Uno puede publicar todo, la verdad es que no generan demasiados ingresos, ¿no? Salvo a lo mejor uno que pueda conseguir ser autor de un manual en la UNED y vender a 100.000 estudiantes, pero no generan grandes ingresos. Los premios tampoco son habituales y entonces, bueno, pues la vía que queda es, en último lugar, son los contratos del artículo 83. ¿Qué límite tienen? Pues ahora vamos a ver el límite retributivo. Antes de esto, quería decir que, respecto de las retribuciones del profesor universitario, ¿estamos bien o estamos mal pagados? Pues aquí, bueno, pregunta peliaguda. Claro, yo como profesor, yo diría que el mal profesor está muy bien pagado y el buen profesor está mal pagado. Es una carrera, en todo caso, me parece que es una carrera que tiene pocos incentivos, aunque están, como bien conocen, pues todo el tema de los quinquenios y sobre todo los sexenios de investigación, pero los sexenios de investigación son muy determinantes para la carrera profesional, pero económicamente no tienen un peso demasiado sustancial. No son verdaderos escalones retributivos en los que uno entre en virtud de lo mismo, ¿no? Yo, desde luego, hay una cosa que me cuesta comprender, y es que los catedráticos de universidad tengan asignado como nivel administrativo un 29. Cuando, bueno, yo he estado hace no mucho en el Ministerio de Educación
Y allí compruebas que un nivel 30 es relativamente fácil de adquirir, ¿no? Un vocal asesor ya lo tiene y, por supuesto, un subdirector general. Hablo de... Y yo creo que... Hay run, ¿no? Bueno, luego debatimos, pero me parece que el tope, que yo, habiendo ocupado ese puesto en la universidad, en la administración, como vocal asesor y luego como subdirector general, haya tenido un 30, que por la universidad no voy a tener nunca oportunidad de llegar, ¿no? Bien, en cualquier caso, en principio son retribuciones bajas para la cualificación que se supone que tiene el profesor universitario, ¿no? Bien. Quizás por eso se levante la mano y se permitan se hagan estas concesiones vía artículo 83 para poder nutrirse de otros ingresos vía conferencias, títulos propios y demás, ¿no? Bueno, en cuanto a... Entrando ya más propiamente dicho en el artículo 83, en su contenido, tiene esos dos niveles, hemos dicho, el de los contratos y el de las excedencias, que son dos cuestiones distintas. Respecto de los contratos, en cuanto a su objeto, pues se trata de trabajos que tienen que ser externos y puntuales o no estables y que se prestan mediante un contrato formal y se declaran compatibles. Tanto el artículo 4.3 de la Ley de Incompatibilidades, que hemos mencionado, como el propio 68.1 de la LOMLOE, dice que serán en todo caso compatibles con la dedicación a tiempo completo en la universidad con este tipo de tareas. Y llama la atención esa fuerza con la que dice que será en todo caso compatible. Evidentemente bastaría con que dijese son compatibles, ¿no? Pero el ser en todo caso habrá que ver, será compatible en la medida en que realmente no incida negativamente en el desempeño de las obligaciones ordinarias asumidas por el profesor. Es decir, estas tareas no pueden obstaculizar el normal cumplimiento de las funciones docentes o investigadoras. Claramente inciden en ello cuando exigen desplazamientos que no sean puntuales aquí el problema está, me parece, igual que a veces se aprecia, me parece también en el tema de la docencia en títulos propios o en otro tipo de organizaciones de cursos que puedan montar los profesores universitarios, en que el profesor a veces dedica a esto no algunas energías, sino sus mejores energías. ¿Por qué? Pues porque la nómina la tiene garantizada y, en cambio, pues este tipo de actividades que revierten en su cuenta corriente, pues no. Y pues Y esto, como hemos visto, como el régimen de dedicación no concreta más que ese aspecto que es la docencia, la tutoría y demás, pues no es fácil de controlar esa compatibilidad, ¿no? Bueno, estos contratos tienen que pasar por la universidad, ¿no? ¿Por qué? Pues, lógicamente, la universidad es donde esa persona se encuentra insertada laboralmente. Aquí podemos hablar de tres fundamentos, ¿no? para esa necesidad de pasarlo por la universidad y que la universidad retenga una parte del rendimiento de ese contrato. Por un lado están lo que podemos llamar derechos de formación, como en los futbolistas, ¿no? Cuando un club humilde tiene un futbolista que luego prospera, pues tiene derecho a un porcentaje de la ficha de traspaso de ese jugador cuando es fichado por uno grande y, por tanto, es algo cuantioso, ¿no? Pues de alguna forma, evidentemente, en la universidad, pues la universidad invierte, ¿no? en la formación de su propio profesorado. En segundo lugar, está el tema de la aplicación de parte del tiempo de dedicación. Hemos dicho que tiene que ser compatible, pero evidentemente exige el realizar esos dictámenes o esas investigaciones, requieren un tiempo y muchas veces, como esas investigaciones se hacen en la universidad, con material de la universidad, pues consumen parte de la dedicación del profesor. Y el tercer fundamento sería la utilización de medios de la universidad, desde un ordenador a, por supuesto, laboratorios y demás, ¿no? Bueno, en cuanto a la regulación, por supuesto, está en el artículo 83, pero llama la atención que hay muchas referencias indirectas en la LOMLOE a este artículo 83, hasta 7, en distintos apartados. Aunque algunas de ellas hacen referencia a las excedencias y a otras a estos contratos del artículo 83.
En segundo lugar estaría su desarrollo reglamentario. Aquí, como saben, hay un reglamento aprobado por el Real Decreto 1930/1984, que fue modificado en un punto sobre retribución por el Real Decreto 1450/89. Ese reglamento no ha sido derogado y, por tanto, entiendo que sigue vigente y me atendré a él, haré referencia a él en este desarrollo. Y luego, en tercer lugar, son muy importantes los estatutos de las universidades y sus disposiciones internas, los reglamentos que, en uso de su autonomía, pues las universidades dicten para regular estos procesos. ¿Qué tipos de actividades entran dentro del artículo 83? Creo que podemos concentrarlos en tres conceptos, que serían consultoría, servicios y formación. Dentro de consultoría están todos los dictámenes, ya sean científicos o jurídicos o profesionales, los informes técnicos que se puedan hacer, asesoría, pero tiene que ser concreta, porque si es asesoría estable ya sería un contrato, haría falta la dedicación a tiempo parcial y hacerla compatible con ese asesoramiento. Pero asesoramiento concreto sí que cabe, ¿no? Trabajos de consultoría y asistencia. En segundo lugar están los servicios. Dentro de los servicios hay ensayos y análisis que se puedan hacer, certificaciones, trabajos de investigación o de experimentación, creaciones artísticas, programa de ordenador, un modelo, un dibujo industrial, no sé, cualquier cosa que se pueda encargar. Y en tercer lugar está la formación, donde se hace referencia a los cursos de especialización y, en general, cursos de formación. Los términos del 83 son más o menos amplios. ¿Qué queda excluido de este artículo 83? Pues, por un lado, las conferencias sueltas. ¿Qué son conferencias sueltas? Nos dice una lo es, ¿no? Pero, claro, cuando se repiten, nos dice el Real Decreto del 84 que a partir de 5 lecciones o conferencias integradas, pues se entendería que hay una entidad, ¿no?, que merece la adopción de un contrato o su formalización en un contrato. Se excluyen también de aquí los contratos editoriales y la enseñanza en títulos propios de la propia universidad. Si fueran títulos propios de una universidad distinta, sería otra cuestión, ¿no? Características de la autorización administrativa. En realidad, lo que el artículo 83 diseña es una autorización administrativa en toda regla, es decir, la exigencia de levantar un control para el ejercicio de un derecho, ¿no? Encaja en ese esquema clásico de lo que es una autorización. Esa autorización tiene que ser específica o por contrato. Las normas de la universidad deben de decir quién da esa autorización, si es delegable, y, por supuesto, pues se debe de pedir informe previo a la unidad en la que se integra ese profesor, el departamento, el instituto, sobre todo el departamento o instituto, también puede ser el grupo de investigación. El contrato, ¿qué ocurre si no se pide esta autorización? Contratos que pueda celebrar un profesor por su cuenta sin dar cuenta a la universidad. Yo entiendo que serían contratos anulables. No son contratos nulos porque el consentimiento, objeto y causa, los elementos esenciales del contrato están, pero falta un requisito necesario para su adopción. Respecto de los contratos anulables, nos dice, ya sean contratos privados, y aplicamos el Código Civil, el 1300, nos dice que hay ese plazo de 4 años, ¿no?, para su revisión. Si son contratos del sector público, aplicaríamos el texto refundido, hoy por hoy vigente, ¿no?, de la Ley de Contratos del Sector Público. El artículo 32 recoge las causas de nulidad, en las que yo no veo del todo que encaje, porque son las causas propias del artículo 62 de la Ley 3092, más la falta de capacidad de obrar o de solvencia, la insuficiencia de crédito o el que impliquen ventajas competitivas o anticompetitivas, ¿no?, en el mercado. Creo que encajaría mejor en el artículo 33 las causas de anulabilidad, ¿no? Un requisito previo de estos contratos, en su caso, es la colegiación o el estar dado de alta en el censo fiscal necesario para ejercer esa actividad. ¿Por qué causa se puede denegar la autorización? Pues, en primer lugar, por perjuicio a la labor docente, si no es compatible con esa labor que se va a realizar. En segundo lugar, creo que también
se podría denegar por ser actividades con falta de nivel científico, es decir, que no se adecúen al objeto del artículo 83, que sean tareas impropias del profesor universitario. Entonces, no sé, eso no entraría por el repartir, bueno, no voy a poner ejemplos, ¿no? Pero pues no entrarían, son actividades que tienen ese contenido coincidente, ¿no? Con el propio del profesor universitario. El tercer motivo sería el que constituyan una relación estable con el contratador, porque eso no lo permite la ley, tienen que ser contratos concretos y puntuales, ¿no? Y por último, pues que no se cuente con ese requisito de la colegiación cuando sea necesaria. La denegación, en su caso, de un contrato pues, sería recurrible en vía administrativa. De acuerdo con las normas de la universidad, pues bien se prevea recurso de alzada ante el rector y luego vía contenciosa o directamente reposición y contencioso. Respecto del contrato resultante del artículo 83, aquí lo que ocurre es que la ley permite con normalidad que se adopten las dos soluciones, que sea el investigador o el profesor el que celebre el contrato con el tercero, pero o lo puede celebrar contratos celebrados a título individual o celebrados por la propia universidad. Y aunque la ley permite hace esas dos posibilidades, la práctica es más bien la de fagocitar, ¿no? La universidad aglutina, ¿no? Capitaliza, ¿no? Todas estas iniciativas y es ella la que, por lo menos, yo lo que conozco es la Universidad Complutense, ella es la universidad y el vicerrector correspondiente el que celebra el contrato con la conformidad del investigador, en su caso, responsable. Bueno, desde luego, el que firme el contrato a la universidad, yo lo veo imprescindible cuando sean contratos no individuales, sino colectivos. Se contrata a un grupo de investigación o a un departamento, un instituto, o cuando se va a hacer uso claro de las instalaciones de la universidad, o cuando la universidad va a tener, ¿no? algún tipo de responsabilidad como consecuencia de la realización de ese contrato, ¿no? En esos casos, estos contratos del artículo 83 funcionan como los proyectos de investigación y a efectos de utilización de los fondos recibidos vía ese contrato, ¿no? Lógicamente, esos contratos pueden ser privados o del sector público en función de quién sea el contratador, porque aquí la universidad es la contratada, o el profesor universitario o su equipo son los contratados, y por tanto pues, habrá que ver. De todas formas, en el caso de que sean contratos del sector público, la disposición adicional 20 de la LOU, no de la LOM-LOU, sino de la LOU, dice que no se exige a las universidades el estar clasificadas para ser adjudicatarias de estos contratos, ¿no? El requisito de la clasificación para acreditar la solvencia técnica, profesional, económica y financiera de las entidades, ¿no? Y en cuanto a la temporalidad, pues, la ley no lo dice, pero está claro que tienen que tener un límite. Si fueran, por ejemplo, contratos menores, como que antes han salido en el debate anterior, el límite es 1 año y además no son prorrogables, ¿no? Otro tipo de contratos pues, pueden extenderse y depende también de las normas que establezca la propia universidad. La Universidad Complutense marca un límite de 5 años, ¿no? En cuanto a los límites, ¿no? Ya hemos dicho que habría un límite que es la compatibilidad con la dedicación propia del profesor universitario. Pero en cuanto a retribuciones, pues habría que invocar ese Real Decreto del año 84, modificado en el año 89, que establece un doble límite a las retribuciones por este motivo. Por un lado, introduce un límite relativo. Ese límite relativo hace referencia al porcentaje que la universidad puede retener. Y ese límite es del 90% o del 75% y está en función de la cuantía del contrato. Teniendo en cuenta, la fórmula es un poco complicada, que una vez deducidos los gastos materiales y personales del contrato, es decir, lo que es retribución para el profesor, esa retribución supere en 5 veces los haberes brutos mensuales mínimos de un catedrático. Bueno, este es un concepto que ha permitido a la norma no tener que ser actualizada cada pocos años, ¿no? ¿Cuáles son esos haberes brutos mensuales mínimos de un catedrático? Multiplicados por 5.
Pues yo no soy catedrático, tampoco lo sé hacer. La universidad se supone que sí sabe hacerlo. Estará en torno, no sé, 15.000 o 18.000 euros. También el tema está en el tema de los complementos, ¿no? A la hora de enjuiciar el valor de esto o no. Yo, a mí, para mis adentros, me ponía más o menos ese umbral de los 18.000 por asimilarlo a los contratos menores, ¿no? de la contratación pública. Y el importante es el límite absoluto. El límite absoluto está en la letra B del artículo 5 de este Real Decreto, que dice que es 1,5 veces los haberes brutos máximos de la máxima autoridad académica, y aquí sí lo dice, con sus complementos. Claro, la máxima autoridad académica pues, es el rector. Sus complementos, pues los que le corresponden, y además algunos varían, porque puede haber un rector sin sexenios y puede haber un rector con muchos sexenios, etcétera, o muy antiguo, muchos trienios. Bueno, en cualquier caso, yo sé que en la Universidad Complutense aquí se aplica un límite que son 123.077 euros, lo cual es una declaración de cuál es el sueldo del rector de la Complutense con sus complementos, ¿no? Estará en torno a 80.000, 81.000, ¿no? Bueno, lógicamente la cuantía del contrato tiene que cubrir todos los costes de ejecución, materiales y personales, si hace falta contratar personas con cargo al proyecto, el material fungible o inventariable que se haya de acoger a él. Luego, la cantidad relativa a lo que cada universidad toma como asignación, en concepto de gastos generales o gastos de administración, y luego la retribución del profesorado por esos conceptos, ¿no? Bueno, me guardo alguna cosa para… de acuerdo. En cuanto al destino de la… Al destino de la aportación, pues las universidades suelen contener disposiciones para que los ingresos que vienen por estos conceptos pues beneficien también parcialmente el presupuesto de esos grupos de investigación o de los institutos o departamentos, ¿no? Política que es muy sensata para que revierta, no quede solo en servicios centrales, ¿no? Si después de la ejecución del contrato quedase algún remanente, pues se podrá decidir si va a retribuciones, respetando siempre esos límites, o si se integra en algún tipo de fondo dedicado a la investigación, fondo general o fondo especial, ¿no? Los resultados de los trabajos, sobre todo, desde luego, si lo firma la universidad, revierten en la propia universidad, y el material inventariable y las posibles patentes o desarrollos que se deriven del contrato. El contrato pues, es susceptible de modificación y prórroga. Un tema complicado es el del control. Si antes nos decían que lo difícil que era detectar el desglose en lotes de un contrato mayor, ¿no? en menores, pues claro, ¿cómo se detecta esto, ¿no? Normalmente el contratador, pues igual que cuando se dan cursos, te hace firmar una declaración diciendo que no superas ese límite anual. Pero claro, esto donde sale es a través de las retenciones por IRPF, de las actividades que uno se hace, pues aparece en la declaración de la renta. Pero claro, la universidad no tiene acceso a eso, ¿no? Y en fin, casos ha habido en la prensa, ¿no? Que han salido pues, recientemente, en fin, vengo de la Universidad Complutense, es conocido, ¿no? Pues ya que solo me dejan estos minutos, tengo que decir algo de toda la segunda parte, ¿no? De las empresas de base tecnológica. Bueno, aquí, como saben, hay esos dos conceptos de las startup companies y de las spin-off companies. Una startup literalmente es puesta en marcha, ¿no? Pues son esas empresas que tienen un modelo de negocio escalable, con posibilidad de crecer mucho en poco tiempo, que suelen estar basadas en cuestiones tecnológicas y, por tanto, que son fáciles en ese sentido de implementar y que necesitan inversión en capital. Y entonces aparecen esas empresas, esos fondos de capital riesgo, que invierten en esas empresas no ya a título de préstamo, sino entrando en el capital de las mismas, ¿no? Esto es el mundo de las startup companies, ¿no? Yo creo que en el derecho español he visto alguna vez manejado el concepto de empresas jóvenes innovadoras. Las spin-off es salpicadura o derivación, es decir, son
empresas que nacen de otra empresa, actividades empresariales que nacen, en este caso, pues de la investigación que se hace en una universidad. Es el bingo de la investigación, cuando doy con una patente que realmente puede ser productiva, o con un hallazgo que realmente puede tener desarrollo y, por tanto, traducirse en transferencia, ¿no? Entonces, aparecen esas. Y cada vez son más importantes. ¿Dónde hay dinero ahora en los proyectos de investigación? Pues en la línea del Horizonte 2020, que los que vienen de Europa, pues son proyectos ahora a nivel interno cada vez se parcelan más y te dan 30.000 euros a 3 años para un equipo enorme. Y, bueno, pues en Europa se pueden conseguir buenas vías de financiación de proyectos y casi siempre exigen que el proyecto presentado tenga alguna, por lo menos tentativamente, algún plan de negocio pensado para después o con posibilidad de externalización después. Bien. Aquí, el primer problema con el que nos encontramos es el propio concepto de EBT, de empresa de base tecnológica, porque lo utiliza la legislación, pero sin dar la definición. Yo creo que la primera vez que se hizo uso de ella fue en el año 2000 por una ley de medidas fiscales urgentes de estímulo al ahorro familiar y a la pequeña y mediana empresa que permitía la obtención, la financiación de préstamos por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología a empresas que fueran a invertir en spin-offs, en empresas de base tecnológica. Y eso se desarrolló por un Real Decreto de 2002 y otro de 2003, ¿no? Pero las spin-off o las empresas de base tecnológica no tienen una forma jurídica concreta. Tendrán la que entienda el grupo que lo promueve que sea la más adecuada. Podría ser una sociedad anónima, aunque parece demasiado envergadura para… se adecúa muy bien al perfil de una EBT, pues una sociedad de responsabilidad limitada, por el control que existe de los socios y la limitación de responsabilidad. Podría ser una cooperativa. ¿Qué tipos de EBTs habría? Pues habría, para empezar, podemos hablar de empresas de base tecnológica universitarias y no universitarias, aunque el concepto está bastante asociado, ¿no?, a centros de investigación, pero puede haberlas dentro y fuera de la universidad. Y las de dentro de la universidad, a su vez, pueden ser participadas y no participadas. Es decir, la propia universidad puede entrar en el proyecto, ser socio de la misma y, por tanto, participar eventualmente de los rendimientos. Esto puede ocurrir, a veces estas EBTs van a estar emplazadas en la propia universidad, porque utilizan instalaciones de la propia universidad para esto, o la EBT puede emplazarse en un parque científico, que tiene unos costes relativamente altos, ¿no?, por el tipo de instalaciones avanzadas que pone a disposición de esas personas, ¿no? Bueno, en cualquier caso, el artículo 83 lo que establece es una excedencia para poder trabajar en estas empresas de base tecnológica, con esas condiciones que hemos entrevisto antes con esos 5 años. Pero lo que yo querría destacar es que esta excedencia o esta posibilidad del artículo 83.3 de la Ley de Universidades está enriquecida o ampliada o desbordada por las previsiones de la Ley de la Ciencia. En la Ley de la Ciencia, en el artículo 18, lo hemos mencionado antes, apartados 1 y 2, se hace referencia a la posibilidad de que las universidades públicas autoricen al personal investigador a celebrar un contrato laboral a tiempo parcial y de duración determinada en sociedades mercantiles creadas o participadas por la entidad. Es decir, la diferencia está en que en este artículo 18 hace falta que la EBT sea parte de la universidad, sea organización instrumental, forme parte, esté implicada la universidad en esa empresa. Eso sí, dice, los reconocimientos de compatibilidad no podrán modificar la jornada ni el horario del puesto de trabajo inicial del interesado. Una tercera opción es la que permite tanto la Ley de Ciencia, en su artículo 18, pero en el apartado 3, o la LOMLOE en su disposición adicional 24, que reforma, reforma la Ley de Incompatibilidades para hacer posibles que el investigador universitario, el profesor universitario, forme parte en las EBTs a título, no con sueldo, pero sí a título de socio o como miembro del Consejo de Administración, porque dice que los apartados 12, 1b y d de la Ley de Incompatibilidades no le serían aplicables en estos supuestos. Tenemos que terminar. Bueno, casi no he dicho nada de la dimensión. Bueno, y luego
Dos cosas para terminar. Primero, que la Ley de Ciencia, en ese artículo 17, en los apartados 3 y 4, este está aquí, 3 y 4, recoge dos figuras, dos excedencias específicas que serían aplicables a los profesores universitarios con esas condiciones más o menos paralelas, ¿no? Son no retribuidas, con reserva del puesto de trabajo, que computan efectos de antigüedad. Esta sí, porque es en agentes públicos de ejecución y, por tanto, esto es importante y, por tanto, también permite la consolidación del grado personal. Y, finalmente, permite la evaluación de la actividad investigadora. O sea, que el profesor podría presentarse a la evaluación de sexenios, ¿no? Y la otra excedencia, como es en agentes privados de ejecución, no es retribuida, sí existe la reserva de puesto de trabajo, computa efectos de antigüedad y permite también la evaluación de la actividad investigadora porque es en el ámbito de la investigación. Aunque esos sexenios que se puedan evaluar no serían cobrables hasta que se reingrese en el servicio activo, ¿no? Me queda coja la parte más institucional, que si hay algo hueco en el debate, bien, y si no, pues adelante, ¿no? Pero creo que hay mucho, no hemos hablado de las OTRIs, porque pertenece a... Sí. Bueno, no hemos hablado de las OTRIs y de esas estructuras que permite la universidad, del artículo 84, como apuntábamos antes que íbamos a hablar. Yo sí quisiera decir que las universidades tienen que o pueden sacar mucho más rendimiento de todos estos instrumentos. En vez de hablar de una teoría, hablo de la realidad. Estuve en la OTRI de la Complutense preguntando por pues, cómo funcionaban estas cuestiones y la persona que llevaba hay una persona para llevar contratos del 83 y otra para llevar las EBTs, ¿no? Y la que llevaba las EBTs me dice, es que estoy sola, ¿no? Soy yo, ¿no? Y entonces, claro, todo este mundo de posibilidades, al final es yo desde mi pobre oficina, ¿a dónde llego? Dice, si a mí me diesen un jurídico y un empresario o alguien con conocimientos un poco empresariales, montábamos un equipo, íbamos a las facultades y levantábamos mucho. Yo creo que hay mucho que ganar desde este tipo de estructuras que pueden organizar la universidad, tanto hacia adentro como hacia afuera. Hacia adentro me refiero, ya no es solo dar información a todos los investigadores sobre las posibilidades que se descubren, sino incentivar, tener un mapa de la investigación excelente en la universidad y ver cómo luego sacarla hacia afuera, es decir, ofrecerla o venderla. Es decir, creo, aunque sea un término que está un poco denostado en el ámbito de la universidad, pero que el adjetivo de comercial hay que utilizarlo en este ámbito. Si queremos crecer en ese capítulo 7, en ese artículo 77 de la Ley de Presupuestos y explotar estas vías, hace falta invertir en medios que permitan un efecto multiplicador, porque a través de la investigación se pueden conseguir muchos. Y la imagen de la investigación, así como decíamos, el tamaño viene por el número de alumnos, la investigación te da la perspectiva, ¿no? La excelencia, ¿no?, de la investigación te hace crecer mucho, desde luego, en los rankings internacionales, ¿no?, donde nuestras universidades tienen mucho que ganar, ¿no? Por tanto, pues creo que hay grandes posibilidades con las que avanzar. Muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición para lo que necesite. Bueno, le estaba diciendo en voz baja a Rafael que no se preocupe porque como tenemos esa capacidad y voracidad de producción literaria, lo que no ha podido decir lo va a escribir, con lo cual lo leeremos todos. Si os parece, como sí que tenemos un ratito, ¿algún turno de palabra para hacer algún comentario? Sí. Si os parece bien, os identificáis para que el ponente también os conozca y citáis vuestro origen universitario. Por allá atrás, el micro. Estaba ahí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la conferencia muy interesante. Soy Eloy Lacar, de la Universidad de Murcia. A mí me interesaría la opinión que sostiene el ponente sobre
cómo se articula la responsabilidad por incumplimiento de un contrato del artículo 83 y cómo se traslada la misma, si es posible trasladarla al ejecutor, al ejecutor o, en principio, a quien debería haber logrado el fin del contrato, el buen fin del contrato. Nada más. Muchas gracias. Efectivamente, ese es un tema que tiene que ver con precisamente la firma del contrato. En la medida en que la propia universidad firma el contrato, eso trae esa consecuencia. Es la receptora de los fondos que se reciban y también queda como responsable, ¿no?, del cumplimiento del mismo, ¿no? Para repercutir, ¿no?, esa responsabilidad en el investigador, bueno, el propio investigador también firma el contrato, aunque sea con esa conformidad. Y yo creo que precisamente por eso está la universidad. Igual que para crear una EBT los trámites son complicados, una EBT participada por la universidad, al tramitar un contrato del artículo 83 no podemos ser meramente burócratas, ¿no?, de decir, bueno, de trasladar sin más lo que sea. Hay que saber que eso puede traer consecuencias, ¿no?, porque firmando el contrato uno se convierte en responsable de. ¿Responsabilidad te refieres por mal uso de los fondos o por incumplimiento, por no cumplir el objeto del contrato? Simplemente contractual. Pues la contractual depende de la situación jurídica del profesor. Es decir, si él figura expresamente en el contrato, se le podrá hacer responsable del mismo, pero si no, bueno, entiendo yo que sí, ¿no? Que a los responsables de los contratos, pero aquí es. A ver si no. A ver, sí. Sí. Espera, perdona, atrás había la palabra. Ahora te dejo. Bueno, Joaquín Ataz, también de la Universidad de Murcia. Mi pregunta va por otra línea y me interesa mucho su opinión. En relación con el objeto posible del contrato del artículo 83 y cuando se dedica a la prestación de servicios, se han suscitado dudas en mi universidad acerca de la posibilidad de que comprenda ciertos tipos de prestaciones de servicios. Y seré muy preciso para no andarme por las ramas. Se ha discutido en concreto si ampara el artículo 83 prestaciones de servicios consistentes en la asunción de la defensa procesal de imputados por delitos relacionados con corrupción pública, realizado obviamente por profesores de Derecho Penal. Y desde la perspectiva incluso de la ética profesional, etcétera, etcétera. Bueno, y en realidad eso es algo que no tengo claro en qué medida quepa vincular principios éticos con derechos de los profesores universitarios a acceder a este tipo de contratos y si cabe limitar el tipo de servicios que se puedan prestar sin perjuicio de lo que sí señala el Real Decreto. Estoy dejando al margen que se trate de servicios susceptibles de dar lugar a relaciones continuadas. Todo eso, por supuesto, lo excluiría. Simplemente por la naturaleza eventual del servicio del que se trata. Muy bien. Yo aquí pienso, efectivamente, lo determinante, por un lado, son los propios estatutos de la universidad o el reglamento que apruebe la universidad en los que podría establecer algún tipo de limitación en esta dirección. De la regulación general o de lo que hemos visto aquí, yo creo que no existe esa limitación. Y respecto del caso concreto al que hace usted referencia, pienso que no la hay, porque aunque sea, nos puede parecer, nos puede escandalizar, ¿no? Que pues hasta el mayor sinvergüenza en este país tiene derecho a un abogado, ¿no? Y el que ejerce de abogado de esa persona, no por eso no es una actividad ignominiosa, sino que tiene que prestar. Otra cosa es que utilice malas artes, pero en la defensa jurídica de una persona, pues en ese sentido no le veo yo incompatibilidad con el artículo 83, porque es una actividad propia del ejercicio colegiado de la profesión que se puede hacer, aunque efectivamente pues a todos nos escandaliza, ¿no? No es lo mismo defender, pues no sé, un tipo de causas que otras.
Bueno, Venga, pues no ahí, tengo aquí inconveniente delante, en... delante hay otra. Hay varias palabras, dejadme que las modele yo por el orden, al menos de las que yo las he visto. Sí, con relación a las dos cuestiones que se han planteado, la primera, nosotros tenemos ahora mismo, tenemos un asunto de varios millones de euros por un tema de daños y perjuicios derivado de un contrato del artículo 83, y obviamente a quien está reclamando no es al profesor, sino a la universidad. Hay un tema que sería el seguro. Claro, ¿qué cubre el seguro? Porque nosotros la universidad, entonces es un factor a tener en cuenta, lo del seguro de la universidad, qué contempla, qué coberturas da, porque muchas veces tenemos también o hacer seguros específicos para determinados contratos del artículo 83 por las responsabilidades, los daños y perjuicios que pueda haber, sin perjuicio de que luego es cierto que de ese artículo 83 la universidad, el 15% se lleva una tercera parte de ese 15%, o sea que al final la universidad, a fin de cuentas, no se lleva de ese artículo 83 una parte muy pequeña, se la lleva ese grupo de investigación, pero luego los daños y perjuicios al final, y si luego hay incumplimiento o si incluso hay que demandar, que nos ha pasado incluso había que demandar en Alemania, pero obviamente la universidad no podía asumir unos gastos legales de un despacho de abogados en Alemania, entonces que tiene bastantes recovecos. Con relación a la segunda cuestión, nosotros tenemos en la universidad una figura que es el estudio jurídico, donde a través del estudio jurídico los profesores prestan servicios profesionales a través del artículo 83. De hecho, tenemos una sentencia del Tribunal Superior de Justicia favorable que nos reconocía que teníamos exención del pago del impuesto de actividades económicas porque considera que es una actividad de investigación de carácter práctico y por tanto está exenta al efecto de pago de IAE porque nos querían hacer pagar el IAE el Ayuntamiento de Getafe. Y en su momento tuvimos una cuestión no tanto de corrupción, sino algo más grave, que era un profesor por materia de defensa de gente que está imputada por delitos de terrorismo. Y ahí hubo que estudiar, pues había que estudiar si podía hacer una revocación, dejar sin efecto, porque obviamente es cierto que todo el mundo tiene su derecho de defensa, pero claro, la imagen pública de una universidad pública que un profesor, porque al final no queda el profesor, es que la universidad está defendiendo y obviamente, tanto en el reglamento, en la normativa interna, pues igual que en materia de investigación que se hicieran en armamentística o cuestiones así que pudieran afectar a la imagen de la universidad, pues eso yo creo que habría que tomar siempre la cautela previa de restringir o poner unos límites porque puedan ir en contra de los principios y de la que es una universidad pública, pero contra el principio de la imagen de la propia universidad, porque al final eso le perjudica y le supone un grave perjuicio. Yo eso también pues pondría los límites también. ¿De acuerdo? Sí, atrás ahí, por favor. Hola, buenos días. Soy Isabel del Castillo, para los que no me conozcáis, de la Universidad Autónoma. A ver, yo tengo una perspectiva un poquito distinta. Creo que el artículo 83, su fundamento es trasvasar la investigación de la universidad, que se realiza en la universidad, al mundo real, al mundo fuera de las aulas. Por tanto, de alguna forma, de rebote actúa como un incentivo a la investigación, no al docente, al investigador. No todo docente es investigador. ¿Vale? Entonces, desde esa perspectiva, y en el ámbito que estamos hablando aquí de humanidades, de ciencias sociales y humanidades, de derecho, yo personalmente creo que están utilizando el artículo 83 como una puerta de atrás, una escapatoria clarísima del PDI a las incompatibilidades. Yo entiendo que hay una incompatibilidad enorme en el ejercicio de la profesión. Nosotros también en el ámbito de las asesorías jurídicas hacemos investigación, o sea, también, y no se nos da esa posibilidad. ¿Por qué? Porque se entiende que no somos investigadores, pero no porque no seamos profesionales, ¿no? Pues al PDI un poco le deberían aplicar esa misma teoría. Vamos a ver, apliquemos el artículo 83 a la investigación de un área, de otra. Por tanto, podemos hablar de un asesoramiento jurídico, de una dirección técnica, pero de una defensa judicial. Eso es ejercicio de la profesión. Yo creo que eso no es investigación. Esa es mi particular forma de ver la cosa. Gracias. No sé, ¿quiere comentar? Bueno, no, evidentemente, bueno, agradezco mucho el debate y las aportaciones de la Carlos III y de la Autónoma de Madrid, ¿no?
Hombre, el artículo 83 no está solo pensado en actividades investigadoras, también porque incluye ahí todo el campo de la docencia, ¿no? Todavía hace unos años hablaba de cursos de especialización, pero ahora ya tiene una lectura mayor de actividades específicas de formación, ¿no? Es verdad que agradezco mucho la intervención de Isabel, haciendo esa lectura rigurosa, ¿no? Y diciendo que esos son trabajos que solo está previsto para trabajos científicos, técnicos o artísticos, pues en qué medida eso, ejercicio de la profesión por otra vía, no todo es contemplable. Yo creo que eso merecería la pena, cosa que está prevista y no se ha hecho, el desarrollo reglamentario de esta disposición, y desde luego coincidir en que las propias universidades sí que tienen esa capacidad de defender pues, su imagen o determinados valores o determinados a través del tipo de actuaciones que antes hemos dicho. Antes, cuando hablamos de la denegación de la autorización, decíamos que una de las posibilidades sería actividades que sean impropias de un profesor universitario, ¿no? Pues quizás de alguna forma por esa cláusula se pueda entender que ese tipo de actividades no sé, que puedan sonrojar a la universidad, el tener empleados que están realizándolas, lo hagan, ¿no? Y luego es verdad que desengañémonos, este artículo 83 es una compensación por retribuciones exiguas, se permite pues ese rellenar, ¿no? Las retribuciones por otras vías, ¿no? Y sobre todo pues con este campo de los cursos y de tal, que dan muchísima cancha, y las universidades españolas tienen, los universitarios españoles tienen mucho reclamo en ese sentido y muchas posibilidades, ¿no? Dentro y fuera de nuestro país. Pero, bueno, Bien, muchas gracias. yo creo que vamos a dar quizá la última palabra porque estamos, o no hay ningún problema. A ver. Podemos seguir, estamos entretenidos. Simplemente un apunte, la palabra está pedida por ahí atrás, un apunte nada más. Yo en la presentación de este bloque un poco hacía la referencia precisamente a esto que probablemente esté surgiendo, ¿no? Los contratos del artículo 83 son mal llamados contratos de investigación, no tienen por qué ser de investigación, es decir, sirven para la realización de trabajos científicos, técnicos o artísticos, y a veces las empresas que contratan con el profesorado precisamente en función de que lo es, y que probablemente a veces incluso a efectos simplemente, lo apuntaba también Rafael en su ponencia, de consultoría o de asesoría, a veces a las entidades y a las empresas les interesa muy mucho contar con un dictamen científico, académico, universitario, para hacer valer quizá una postura en el mercado o en su actividad empresarial, ¿no? No ya solo, o no tanto en el campo del derecho, hombre, la defensa en juicio quizás sí que es un tema muy puntual, ¿no? Pero sí en el ámbito de la ciencia, de la biología, de la química, etcétera, hay muchas empresas que se dirigen a la universidad precisamente en demanda de dictámenes científicos, medioambientales, etcétera, para realizar determinadas actividades de su tráfico habitual. Y un poco también lo que decía en la presentación, a veces hay que plantearse también cuál es la alternativa, porque probablemente cuanto más patrones fijos se le ponga a todo esto, lo decía antes medio en broma, pero también medio en serio, haremos que el profesorado no pase por la OTRI, que no pase por la universidad, sencillamente lo haga. Y entonces no hay overhead para la universidad, entonces no hay, la responsabilidad será derivada siempre de la universidad, porque no dejará de serlo, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, quizá en todo esto es un mundo, ¿no? Esto es abrir una guerra perpetua y permanente, pero a veces entre el blanco y el negro hay muchos tonos de gris, ¿no? Y luego está la palabra pedida atrás. Y luego es verdad, también otra cosa que ha salido, perdón, el que no todos los docentes son investigadores. El concepto de investigación en la ley de universidades es muy amplia, o sea, y todo profesor tiene esa función de investigar. Es verdad que no es lo mismo la investigación en ciencias sociales o que en esas ciencias experimentales, ¿no? Pero salvo esa figura curiosa del profesor colaborador que se creó con esa idea de un profesor más docente, todos tienen que compatibilizar, ¿no? Investigación y docencia. Y en ese sentido creo que por lo menos el calificativo de investigador sí que son acreedores de él, ¿no? Otra cosa es que, bueno, cada actividad o cada producto de estos pueda tener ese calificativo como tal de investigación. Buenas tardes a todos. Soy Javier López, el director de control interno de esta universidad.
Hay una serie de cosas en el artículo 83 que están sin regular y simplemente hacer una enumeración y si el señor ponente quiere contestar alguna, perfecto, y si no, lo dejamos como reflexión que es bastante tarde. Una de las cosas que ocurre habitualmente con los artículos 83 es que, en general, en algunos casos, se está haciendo una competencia desleal a la empresa privada porque simplemente en las universidades no tenemos una contabilidad de costes y están haciéndose artículos por debajo de coste de mercado. Aparentemente son beneficiosos para la universidad, en realidad son perjudiciales y la universidad pierde dinero. Es una reflexión personal. Comentaba el ponente aquellos artículos que puedan firmar el profesorado fuera del artículo 83, aquellos contratos, perdón, que pueda firmar fuera del artículo 83, ¿cómo se controlan? Yo creo que el tema está clarísimo, es un tema de sanción, estatuto básico del empleado público, incumplimiento de ley de incompatibilidades, pero también lo dejo abierto a debate. El otro problema que a mí me parece que se ha recogido por un compañero es la responsabilidad subsidiaria que tiene una universidad pública cuando firma un contrato un profesor autorizado por la propia universidad. ¿Qué ocurre después? Porque los overhead nunca suelen cubrir esas responsabilidades subsidiarias. ¿Cómo se podría regular eso o cómo se podría embridar, digámoslo así? Que se comentaba también que una de las cosas que pide el artículo 83 es la compatibilidad con la dedicación. A mí me gustaría que nuestros queridos profesores universitarios nos contaran cómo diablos vamos a controlar la compatibilidad cuando no fichan ni tienen un solo control horario. Y tengo alguna pregunta más sobre las EBTs, y esta creo que va a ser bastante divertida. La EBT permite, como se ha dicho bien, que un profesor universitario pueda ser socio o administrador de una EBT. El problema de cualquier empresa es que cuando un administrador único o no único es el que tiene las riendas, resulta ser que nos podemos encontrar con la diversión, por decirlo de alguna forma, de que es que la propia universidad pública, es decir, el departamento del que proviene el propio profesor que monta la EBT, contrata con esa EBT. Que yo sepa, eso está prohibido por la ley de contratos, pero como es una EBT, nos callamos todos. No he entendido lo último, pero bueno. Bueno, muchas gracias, Javier. Es sugerente, desde luego, la referencia a la, bueno, yendo por orden, ¿no?, a la posibilidad de competencia desleal por esta vía. Hombre, si, lo mismo, si somos puristas, en este tipo de actividades la universidad funciona como el departamento de I+D de esas empresas, ¿no? Y eso es una relación donde no tiene, en principio, bueno, podría hacer competencia efectivamente con las propias empresas que tengan inserto en sí un departamento de I+D y que lo hagan de esa manera, ¿no? Bueno, yo no, siendo posible esa competencia desleal o ese vender a precios no de mercado la investigación por hacerlo en ese sentido más barato, pienso que es mayor el beneficio que el riesgo que se asume. Es decir, es mucho más lo que se puede ganar con esa dimensión externa, ¿no?, de esas actividades que lo que se pueda perder. Habrá que calibrarlo mejor y en la medida en la que la universidad sepa el valor de lo que tiene, ¿no?, pues pueda funcionar más. En ese sentido, la ley orgánica que permite crear todo tipo a las universidades, ¿no?, ya con esas palabras, ¿no?, empresas, ya no solo fundaciones, sino eso, empresas o entidades de cualquier tipo, de derecho público, de derecho privado, pues no sé si a través de esas estructuras podrá dotarse de una herramienta ágil para poder aplicar, para poder moverse con la velocidad con la que se mueven o con los criterios con los que se mueven en el sector privado. En cuanto al control del cumplimiento, efectivamente se aplica el Estatuto Básico del Empleo Público. Yo a lo que me refería es al problema del control práctico, que precisamente que es el que has hecho tu referencia después. La dificultad está en saber qué está realizando ese profesor cuando no está en la universidad o incluso estando en la misma, ¿no? Aquí pues tienen que funcionar bien los departamentos, que son los que tienen su carga docente repartida y son los que controlan.
Yo no soy partidario de un control riguroso del profesorado universitario como una especie de control de presencia, de un fichaje en ese sentido, aunque seguro que sería bienvenido a lo mejor por el auditorio, ¿no? Pero yo creo pero no consigue nunca el nivel 30. ¿No? Eso es. Pero al profesor universitario yo creo que hay que exigirle de otra manera, ¿no? Y hay que encontrar vías de exigencia de rendimiento y de cumplimiento por otras vías, ¿no? Respecto de cómo embridar esa responsabilidad subsidiaria de la universidad, claro, yo a lo que voy es a que la legislación permite las dos posibilidades, que es que el profesor celebre el contrato con la autorización de la universidad y esa autorización no le haría a ella responsable subsidiaria, o que sea la universidad la que asuma el contrato, firme el contrato con el tercero. Claro, si firmas el contrato pasas a ser responsable y generas estos problemas que han salido aquí en el debate, ¿no? Si se ve ese riesgo, la ley permite perfectamente aplicar simplemente la técnica de la autorización. Yo le autorizo el contrato y estoy simplemente autorizando el que es compatible con su dedicación profesional aquí en la universidad, el dedicar un tiempo a esto, pero yo no me meto en el qué ni en el cómo, ¿no? Y la última cuestión sobre las EBTs, lo siento, pero no he oído bien cuál era la pregunta. En cuanto a las EBTs, la posibilidad de que cualquier profesor universitario pueda ser socio o administrador único de una EBT, si ese profesor está fuera del departamento, vamos a dejarlo incluso así, que ya está con esa excedencia, la opción de que esa universidad, el propio departamento de ese profesor o quien sea, contrate con la EBT. Sí, correcto. O sea, es decir, sería compatible la creación de esa EBT, el estar allí actuando como socio, como administrador único, dándose de alta en impuesto a actividades económicas y demás y tal, y sería posible la celebración de contratos 83 con esa EBT. Con la universidad. Con la universidad, sí. Esa opción es factible. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues entonces yo creo que agradecemos calurosamente a Rafael su participación.